Pues miren, la verdad yo no quería soltar esto, me lo había guardado, pero viendo todo lo que está pasando con Ángela, ya no me puedo quedar callada. Ustedes saben que la están funando en todo México después de lo de la traición y todo ese rollo, pero yo ya la había tanteado desde hace rato. ¿Se acuerdan del videoclip de Qué agonía? Bueno, pues ese día la Angelita armó un drama en el camerino porque según ella yo estaba cantando más fuerte que ella y que eso no podía ser. Imagínense, la chavita apenas iba entrando al medio y ya quería todo el protagonismo de la canción, hasta pedía que yo solo entonara una estrofa. ¿Lo pueden creer? No manchen. ¡Qué arrogancia la de la mocosa! Ahí mismo yo pensé, tarde o temprano se va a estrellar. En ese instante no le dije nada porque no me correspondía, pero ahorita, viendo cómo está la situación, sentí que era necesario hablar. Y ojo, yo no le deseo ningún mal, al contrario, hasta penita me da verla así, le deseo lo mejor. Pero si de verdad quiere aprender y madurar como artista, lo único sensato que le queda es pedir disculpas. Si no lo hace, el público jamás la va a perdonar, porque el mexicano será muchas cosas, pero ingenuo no. Ahí está lo que dijo Yuridia. ¿Qué opinan? Dejen su like si están de acuerdo con ella. Yo sinceramente creo que lo que dijo fue bastante acertado. Y repito, no le deseamos lo malo a nadie. No sean duros, mis netas. Ahora, eso sí, si Ángela no reacciona y no ofrece disculpas, pues que el karma la lleve a donde tenga que llevarla. ¿Qué opinan, mis chicas? Escríbanlo en los comentarios. Vamos, suelten su like que arrancamos con el chismecito más sabroso de México. ¿A poco no se siente delicioso cuando alguien suelta una verdad como bomba atómica en plena conferencia y deja a todos con cara de meme? Pues eso pasó con Yuridia. Mientras calentaba garganta en un ensayo del Auditorio Nacional le lanzaron la pregunta incómoda, ¿qué opinas del derrumbe de Ángela Aguilar? Y ella, sin rodeos, sin filtro, sin anestesia y con la voz firme contestó, yo ya lo veía venir desde que trabajamos juntas en Qué agonía hace más de 2 años. Esa niña tenía actitudes raras, muy altaneras, y ahora se está viendo clarito. ¡Zas! El silencio se podía cortar con cuchillo. Los reporteros tragaron saliva como si estuvieran viendo un capítulo en vivo de La Rosa de Guadalupe. Porque mire usted, Yuridia no dijo actitudes diferentes, no, dijo prepotentes. Y eso en México pesa más que decirle tacaño a un compadre. Fue como sacar una pistola de confeti llena de verdades y dispararla directo al ego de Ángela. Los reporteros se miraban entre sí como diciendo, neta lo dijo en voz alta, ¿ya nos podemos persignar o esperamos tantito? Y sí, lo dijo clarito, como quien ya está cansada de cargar con ese veneno guardado por más de 2 años. Y lo jugoso no fue solo la frase, sino la manera en que la soltó, sin pestañear, sin temblarle la voz, como quien sabe que lo que dice no es chisme inventado, sino experiencia propia. Porque claro, ella estuvo ahí, en el estudio, en los camerinos, en las grabaciones. Y si alguien puede hablar de la verdadera cara de Ángela, esa es Yuridia. No fue crítica de sillón, fue testimonio de campo. Ahora imagínese la tensión, los periodistas buscando desesperados sus grabadoras para registrar la bomba, las asistentes sudando frío y en redes ya todos preparando la carnita asada digital con los titulares de Yuridia le da en la madre a Ángela Aguilar. Y es que, seamos honestos, la frase sonó como la confirmación de lo que el público sospechaba, que la niña no cayó de la gracia del cielo por accidente, sino que se aventó sola con todo y ego. Y lo mejor es que Yuridia lo dijo con ese tonito entre burla y fastidio, como diciendo, ¿de qué se sorprenden si esto era más predecible que el final de una novela de Televisa? Porque sí, el derrumbe no fue de un día para otro, fue una bola de nieve que comenzó justo en esos tiempos de Qué agonía y ahora ya es avalancha. El berrinche de aquel día en el set de Qué agonía no fue cosa menor. No, señor. Aquello fue digno de un episodio de Keeping Up with the Aguilars, porque lo que pasó en ese camerino todavía lo cuentan los del staff como si fuera leyenda urbana. Ángela, con los brazos cruzados, la cara roja de coraje y la mirada altanera, exigía que la producción bajara el volumen de Yuridia, que porque según ella la estaba opacando. Imagínese la escena, los técnicos bostezando, los vestuaristas murmurando en las esquinas y los managers con cara de trágame tierra. El show fue tan grande que hasta los de producción tuvieron que parar todo. 1 hora completa de negociaciones, de te damos más segundos en pantalla,
De te ajustamos la iluminación para que brilles más. De sí, mijita, tú también eres estrella, nomás para que la grabación pudiera continuar. Yuridia, con la paciencia de santa, se tragó el coraje y pensó, si así se pone en un videoclip, no quiero ni imaginar cuando se crea reina del Auditorio Nacional. ¿Y qué razón tenía? Porque ahora que la chavita está de bajada, esas actitudes de diva ya no parecen rumores, parecen pruebas de laboratorio. El berrinche en el camerino fue apenas el tráiler de la película que hoy se está exhibiendo en cartelera, una carrera plagada de caprichos, desplantes y cero humildad. Las redes, como siempre, hicieron su magia. Unos comentaban, ahora entiendo por qué la canción se llama Que Agonía, seguro fue la agonía de aguantarse a la morra en el set. Otros decían, ni en playback se puede tapar quien canta más, sorry Ángela. Y hasta hubo quienes propusieron que mejor le pusieran de título Que Vergüenza. El testimonio de Yuridia cayó como la cereza en el pastel del escándalo. No solo dejó en claro que Ángela ya mostraba su verdadero carácter desde entonces, sino que confirmó lo que el público hoy siente, que detrás del apellido de abolengo y del vestido caro había una mocosa malcriada que siempre quiso ser la protagonista, aunque no tuviera con qué sostenerlo. Y aquí viene lo más sabroso, cuando Yuridia se puso reflexiva y le lanzó un sablazo disfrazado de consejo. Dijo algo que sonó más a sentencia que a advertencia. Mira, uno puede tener voz, imagen y hasta apellido, pero lo que más valora la gente es la humildad. Y esa niña lo que menos tenía era humildad. Trácatelas. Eso no fue comentario, fue epitafio adelantado para la carrera de Ángela Aguilar. Y lo dijo sin odio, sin veneno, con esa serenidad que solo suelta a alguien que ya no se anda con rodeos. Yo te lo advertí, pero no quisiste escuchar. Porque seamos sinceros, el público mexicano puede perdonarte un disco malo, un look espantoso, hasta un desliz en una entrevista. Pero lo que jamás perdona es la soberbia. Aquí amamos al artista que se baja del escenario a comerse unos tacos en la banqueta, que se ríe de sus propios errores y que saluda con cariño. En cambio, alguien que camina como si todos le debiéramos pleitesía, tarde o temprano acaba cantándole a sillas vacías. Y así mismo lo pintó Yuridia. Dijo que lo que pasó con la infidelidad solo fue la gota que derramó el vaso, la confirmación de lo que ya se veía venir desde Que Agonía. Que si la prepotencia en entrevistas, que si los desplantes con colegas, que si el ego inflado. Todo se fue sumando como fichas de dominó hasta que llegó lo inevitable. El público juntó las piezas y concluyó lo que ella misma soltó sin anestesia. Esa niña es puro egoísmo. Las redes ardieron. Memes por aquí, edits por allá. Frases como la agonía fue soportar a Ángela inundaron Twitter. Y entre todo el relajo, lo que más se repetía era el aplauso a Yuridia. Valiente, auténtica, la voz del pueblo. La aplaudieron como si hubiera metido gol en el minuto 90 de la final. Y claro, los fans más fieles de Ángela se quedaron mudos. ¿Cómo defiendes a alguien cuando una compañera que estuvo ahí, que vivió lo mismo, suelta que ya lo veía venir desde hace años? Eso no es invento, es vivencia. Lo más brutal fue cuando Yuridia cerró con broche de oro y dijo que lo mínimo que debería hacer Ángela era pedir perdón. Al público, a Casu y hasta a la niña. Pero aclaró que no lo haría, porque el orgullo lo traía hasta el tope. Y todos sabemos que el orgullo ha destruido más carreras que las malas ventas. Así que sí, lo que soltó Yuridia no fue un consejo, fue un ultimátum disfrazado de reflexión. Después de las declaraciones de Yuridia, la cosa no quedó en simples notas de farándula. No, compadre. Eso fue gasolina en un incendio que ya estaba agarrando fuerza. Los noticieros de espectáculos le dedicaron segmentos completos, los programas de radio abrieron las líneas telefónicas para que la gente opinara, y hasta en las fondas se hablaba del tema mientras la gente le ponía salsa a los tacos. En los conciertos recientes de Ángela la tensión se sintió clarito. Antes, la chamaca salía y el público gritaba como si hubieran visto a Juan Gabriel resucitado. Ahora, las ovaciones suenan desangeladas, a medias, con un eco de compromiso más que de entusiasmo. Y lo peor, entre canción y canción se alcanzan a escuchar los silbidos, esos que en México valen más que 1000 críticas escritas. Una señora en primera fila hasta levantó una cartulina que decía, humildad, mija, humildad. La cámara del evento intentó esquivarla, pero ya todos sabemos que en estos tiempos nada se esconde. Al minuto ya estaba en TikTok, viral y con música de fondo de Paquita la del barrio. Pepe Aguilar,
viendo que la carrera de su hija se tambaleaba, salió al ruedo como buen papagayo. Grabó un en vivo, con cara de pocos amigos y voz solemne, diciendo que todo era chismes, inventos y mala leche. Que su hija era una artista de talla internacional y que lo que estaba pasando era pura envidia. Pero en lugar de apagar el fuego, terminó echándole más leña. Porque la gente lo sintió prepotente, como si el apellido Aguilar fuera inmunidad diplomática. Los comentarios no se hicieron esperar. Ya siéntese, señor. Ni Televisa defiende tanto a sus estrellas caídas. El nepotismo no canta, don Pepe. Mientras tanto, Yuridia se mantuvo serena, casi disfrutando el huracán desde su sillón. Subía stories de ella ensayando, cocinando o echando chisme con Matute, como si nada. Esa calma solo reforzaba lo que ya todos pensaban, que cuando uno tiene la conciencia tranquila, no necesita desgastarse. Quien se defiende demasiado es porque algo esconde. La prensa internacional también se metió en el tema. En Argentina, los portales replicaban la parte del escándalo que involucraba a Casu, presentándola como víctima de una dinastía arrogante. En España, algunos medios titulaban: "La princesa del regional mexicano cae de su trono". Y en Estados Unidos, Univisión y Telemundo no se cansaban de repetir el berrinche del camerino en que agonía, como si fuera la prueba reina de un juicio popular. Lo más duro vino de los críticos musicales. Uno de los más respetados, don Carlos Monsiváis Jr., sí, el hijo del legendario, escribió en su columna: "El talento puede abrir puertas, pero la soberbia las cierra de golpe". Ángela Aguilar creyó que heredó un reinado. Lo que heredó fue una prueba que no supo superar. Esa frase fue compartida más que cualquier trending topic. El colmo llegó en un palenque de Guadalajara. Ángela salió a cantar Dime Como Quieres y en la primera estrofa, donde solía recibir aplausos, el público comenzó a corear: ¡qué agonía!, pero en tono de burla. Ella, nerviosa, forzó una sonrisa, pero la cara de incomodidad la delató. Algunos hasta se pararon de sus asientos y se fueron a mitad de show, algo que en México es la mayor humillación para un artista de palenque. Mientras tanto, Casu, sin mover un dedo, se convirtió en heroína de internet. Memes con su cara y frases como la verdadera reina del regional se multiplicaban. Los fans la defendían con uñas y dientes, señalando que ella nunca necesitó apellido ni favoritismos para brillar. La narrativa estaba clara: mientras una caía, la otra ascendía. Y aquí está lo más macabro del asunto. Insiders de la industria empezaron a filtrar que algunas marcas y patrocinadores ya estaban bajando contratos con Ángela. No porque hubiera dejado de cantar bien, sino porque su imagen estaba manchada, y en el negocio del espectáculo la reputación es oro. Si la gente no te quiere, ni la mejor campaña publicitaria te salva. Lo que empezó como un chisme de camerino terminó convirtiéndose en un juicio popular, y Yuridia, sin proponérselo, se volvió la fiscal que todos escuchaban. La caída de Ángela no fue un evento aislado, sino la chispa que encendió un polvorín dentro de la dinastía Aguilar. El apellido, que durante décadas se sostuvo como sinónimo de prestigio en el regional, empezó a tambalear como pirámide con grietas. En primer lugar, Leonardo Aguilar. El hermano mayor, que siempre había vivido a la sombra de su hermana menor, vio la oportunidad dorada. Desde hace años, Leonardo cantaba en los palenques mientras la gente lo aplaudía con cariño, pero siempre con ese murmullo de fondo: es bueno, pero no es Ángela. Ahora, con la princesa destronada, Leonardo empezó a mover sus fichas. En entrevistas, con una sonrisa diplomática, lanzaba frases venenosas como: aquí lo importante es la música, no el escándalo, cada quien tiene su camino. La gente lo leyó clarito. Leonardo estaba marcando distancia, dejando caer la idea de que él sí era humilde, que él sí estaba en lo suyo. Y no faltaron los medios que titularon: el verdadero heredero Aguilar. Mientras tanto, Majo Aguilar, la prima, vio el cielo abrirse. Ella, que había batallado por hacerse un nombre sin tener el mismo reflector, de pronto fue adoptada por el público como la antítesis de Ángela. En redes la bautizaron como la Aguilar Buena y hasta hubo un hashtag: #TeamMajo. En cada show suyo, el público gritaba frases como: así se canta con humildad. Era como ver cómo el linaje se fragmentaba en vivo, con bandos formándose como si fuera una guerra medieval. Y luego estaba Pepe Aguilar, que no aguantaba la presión.
El hombre que durante años había presumido de mantener un legado ahora parecía un político acorralado. Hizo conferencias, entrevistas, hasta comunicados oficiales, pero cada palabra suya sonaba más desesperada que la anterior. Intentaba defender a Ángela, pero el público ya no escuchaba razones. Había dictado sentencia. Y lo más doloroso para Pepe no era el repudio a su hija, sino ver cómo los rivales aprovechaban la situación. Porque los enemigos del clan Aguilar no se iban a quedar callados. Espinosa Paz, con su estilo ranchero y poético, subió una canción inédita titulada El apellido no canta. En menos de 24 horas ya tenía millones de vistas y era interpretada como un misil directo contra la dinastía. Alejandro Fernández, con su porte de charro mayor, aprovechó el ruido para revalidar su lugar en el regional. En un palenque lanzó: aquí no heredamos el cariño del público, aquí nos lo ganamos cantando. El público explotó en aplausos. El mensaje estaba claro: los Fernández estaban tomando la estafeta del liderazgo cultural. Y desde Argentina, Casu, la inesperada gladiadora de este circo, soltaba comentarios sutiles, sin necesidad de nombres. Cuando una canta desde el corazón, la gente lo siente. Cuando cantas desde el ego, también. Bastó con eso para que la llamaran la verduga silenciosa de Ángela. La guerra se expandió a tal nivel que hasta los festivales empezaron a tomar partido. El famoso Festival del Mariachi en Guadalajara decidió invitar a Majo, a Espinosa Paz y a Yuridia, pero dejó fuera a Ángela por problemas de agenda. Nadie creyó esa excusa. Era la señal definitiva de que la industria le estaba dando la espalda. Y lo más trágico fue dentro de la familia, en una comida privada, de esas donde todos se sientan alrededor de un rancho con tequila y carnitas. Cuentan que hubo gritos. Majo reclamó que siempre había sido relegada. Leonardo dijo que ya era hora de que dejaran de compararlo con su hermana. Y Ángela rompió en llanto diciendo que todos estaban traicionándola. Pepe, con el rostro colorado, golpeó la mesa y tronó: aquí nadie entiende lo que significa ser un Aguilar. Pero esas palabras ya no pesaban como antes. Afuera, el apellido empezaba a sonar más a motivo de burla que de respeto. La dinastía, que por años había vivido blindada en su propia burbuja de poder y prestigio, se estaba resquebrajando a la vista de todos. Y los rivales, esos que nunca pudieron con la maquinaria Aguilar, estaban oliendo sangre y lanzándose al ataque como lobos hambrientos. Lo que alguna vez fue un legado parecía estar mutando en una guerra cultural del regional mexicano. Tradición contra nepotismo, humildad contra soberbia, talento real contra títulos heredados. La rebelión del público contra los Aguilar no fue un berrinche pasajero, fue un movimiento con tintes de revolución cultural. Todo empezó en las redes, con memes y hashtags, pero poco a poco se transformó en algo más organizado. Los fans, esos mismos que habían llenado palenques coreando las canciones de Ángela, ahora se coordinaban como si fueran una insurgencia musical. Primero fueron las burlas, imágenes de Ángela coronada como reina de la soberbia, videos comparativos entre su voz en vivo y la de Yuridia, parodías en TikTok donde imitaban su famoso gesto de levantar la barbilla mirando al público por encima del hombro. Pero pronto surgió un fenómeno más fuerte: el boicot popular. En Spotify y Apple Music empezaron campañas de no stream a los Aguilar, y de manera increíble, sí tuvieron efecto. Las reproducciones de Ángela y hasta de Pepe se desplomaron. En YouTube, los dislikes en sus videos crecieron como plaga, y en cuestión de semanas, varios de sus temas más recientes quedaron enterrados en la irrelevancia. Mientras tanto, artistas que habían sido relegados por la sombra Aguilar, esos que por años no recibían el mismo foco mediático, empezaron a resurgir con fuerza. El fantasma llenaba arenas en Estados Unidos, con público ondeando carteles que decían: aquí no hay dinastías, solo pueblo. Karin León aprovechó el momento para reafirmar su autenticidad, lanzando un disco conceptual de mariachi fusionado con blues que fue recibido como lo que el regional necesitaba. Yuridia, con esa voz que parecía cañón de artillería, se convirtió en símbolo de resistencia. Cada vez que entonaba un tema de desamor, la gente lo sentía como una indirecta contra Ángela. Y como si esto fuera un teatro griego, el propio público tomó el rol de juez. En conciertos, cuando alguien mencionaba a Ángela Aguilar, el abucheo era inmediato. En ferias, en mercados, en la radio, se escuchaba el mismo murmullo. El apellido Aguilar ya no sonaba a tradición, sino a privilegio.
Las disqueras y plataformas, viendo la marea popular, hicieron lo que saben hacer: darle la espalda al que ya no vende. Universal y Sony empezaron a recortar promociones para los Aguilar. Spotify sacó playlists con títulos como El Regional Auténtico y Sin Herencias, donde no aparecía ni un tema de la dinastía. Incluso la radio tradicional, que por años había sido aliada fiel, empezó a darle más espacio a voces nuevas y menos a los hijos de Pepe. Y entonces, lo impensable, una carta abierta del público. Sí, suena loco, pero ocurrió. Colectivos de fans y asociaciones culturales redactaron un manifiesto que circuló por redes. El regional mexicano no es de familias, es del pueblo. El texto exigía menos nepotismo, más apertura a nuevos talentos y un respeto verdadero a las raíces. Era la primera vez que el regional tenía, en pleno siglo XXI, algo parecido a un movimiento popular de resistencia cultural. Los Aguilar intentaron contraatacar. Pepe organizó un especial televisivo llamado Legado y Tradición, donde reunió a toda su familia para cantar clásicos de Antonio Aguilar. Pero en lugar de conmover, se volvió meme. Las comparaciones con el original eran crueles, y los comentarios ardían con frases como "tu padre sí, tú no". Ángela intentó reinventarse sacando un sencillo pop con beats urbanos, buscando salvarse fuera del regional. El tiro salió por la culata. La acusaron de traicionar sus raíces justo cuando más falta le hacía defenderlas. Leonardo quiso lanzarse como solista con un disco ranchero de corte más clásico, pero no logró despegar. Para muchos, sonaba más a un intento desesperado de llenar un vacío que a un artista consolidado. En cambio, los rivales crecían como espuma. Espinosa Paz, con su pluma filosa, lanzó un segundo tema titulado El pueblo no se compra, que fue coreado en palenques como si fuera himno de guerra. Alejandro Fernández y Yuridia anunciaron una gira conjunta llamada La Voz del Pueblo, un espectáculo que se vendió como la alternativa real frente a la dinastía en decadencia. Y lo más sorprendente, Casu fue adoptada como símbolo cultural, aún viniendo de Argentina. La gente decía que representaba mejor el espíritu del regional que Ángela, porque cantaba desde el dolor y no desde el apellido. Hubo hasta quienes pedían que Casu grabara un disco completo de mariachi para enterrar a la Aguilar. En medio de todo este huracán, la figura de Pepe se volvió trágica. Un patriarca que vio como el legado que había cuidado durante décadas se derrumbaba por la soberbia y los errores de sus herederos. Y el pueblo, que alguna vez fue su base más fiel, ahora lo veía como un símbolo de lo que ya no quería en la música: privilegio, linajes, exclusividad. Lo que se estaba gestando ya no era solo una caída familiar, era una revolución del regional mexicano. Si no quieres que te cuenten el corrido incompleto de la caída Aguilar y la rebelión del pueblo, suscríbete y sigue esta guerra musical hasta el último palenque.